Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a entonces comenzar con la cuarta clase ya. Cerramos hoy lo que sería el primer módulo de todo lo que estuvimos viendo, de los tres módulos que tenemos en esta asignatura, en esta optativa, cómo nos hemos organizado. Ujú. Vamos a ver algunas cositas rápidamente. Em, como vimos, decía que se trata entonces de tres módulos. La primera escala tiene más que ver con trabajos a nivel fotográfico, lo doméstico y cómo empezar a acostumbrarse a esa tarea del escribir, del registrar, del nombrar espacios, de resignificar. Y bueno, obviamente que la asignatura ha tenido eminentemente una, digamos, condición práctica, ¿no? Que la mayoría de las cosas han sido prácticas con ejercicios cortos. Y de la misma manera vamos a seguir a partir de la clase que viene con el inicio de lo cotidiano. No obstante, la clase de hoy vamos a ver que tiene mucho que ver ya de trabajos, espacios en relación a la cotidianidad que ahora en unos minutitos nada más la vamos a estar presentando a una querida amiga, Pilar Bañón. Y, y bueno, finalmente el tercer módulo va a estar más relacionado con la escala urbana, como estuvimos hablando. También Mica en ese sentido es bastante especialista en trabajos de pequeñas ediciones audiovisuales, con videos, en donde podemos cruzar a lo mejor algunas imágenes con texto, con voz en off, y bueno, generar en definitiva diversas herramientas para contar cosas. La clase pasada, perdón, con Jessica vimos, por ejemplo, cómo la fotografía y esta idea como de la estética de los espacios, de lugares un poco periféricos, ella encontraba ese medio para hablarnos, ¿no? De la ficción, la realidad, de las derivas y cómo relacionarse con el espacio, que es un poco la temática, ¿no? El arte, puesto como en esa voluntad de ficcionar y de nombrar, y el espacio, esa percepción. Entonces, el primer ejercicio ha sido el diario, el comienzo del diario y el contar un recuerdo. Vimos algunos ejemplos que nos parecía interesante destacar. Esto lo vuelvo a pasar más que nada, porque si bien la clase actual no tiene como intención relanzar un ejercicio nuevo, vamos a dar tiempo a todos y a todas como de poder revisar lo producido hasta el momento, estos tres ejercicios. El ejercicio 2 más relacionado con una apropiación de un fragmento y con una imagen de lo doméstico, que vimos algunas expresiones muy interesantes de relación al cuerpo, en relación a momentos, luces de la mañana, a recorridos, a las sombras, al espacio bueno, nos acompaña, sea un patio, sea la habitación, sea el salón donde trabajamos. Y bueno, aparecieron ya también algunos cruces y algunos aspectos, digamos, multidisciplinarios de los espacios, lo cual también es súper interesante, como esas experiencias que nos hacen de alguna manera ver las cosas diferentes, o algún relato que, que tiene que ver con una historia con unos amigos o familiares. Hablamos también sobre esta posibilidad de realizar un portfolio todos juntos, y en ese sentido hemos lanzado el tercer ejercicio. El tercer ejercicio es lo mismo, muy brevemente quería, sobre todo las imágenes que tenían tiempo subidas en el Moodle, porque las más recientes siempre
nos agarra muy sobre la hora para revisarlas todas. Decía, por ejemplo, en esta imagen que la veo muy interesante en relación a una esquina, una ciudad, lo que se puede ver de un balcón y un doméstico. Yo, por ejemplo, lo que aprovecharía esta semana para trabajar, por ejemplo, hay como algunos aspectos mínimos, pero que si bien aparecen en esta obra, lo he visto en otras obras también, que por ejemplo, no sé si se llega a ver que digamos, los límites de cada una de las imágenes no coinciden, entonces a lo mejor buscar la manera de ser más prolijo en ese sentido, de ampliar una y poder hacer un recorte. En este caso es bastante sutil, incluso puede ser hasta una decisión si fuera el caso, o sea, no es que está prohibido hacerlo de una manera y de otra sí, pero bueno, hay muchas que hemos visto, no muchas, pero algunas que hemos visto que aparece como una imagen dentro de otra y bueno, la idea es un poco intencionar que la mezcla se profundice en una fusión lo más intensa posible y que bueno, hasta el punto que nos cueste trabajo identificar cuál viene primera, cuál viene después. También es importante agregar el nombre, ¿no? En este caso, Nubes de Café. En la imagen anterior no aparecía el nombre. Acá lo mismo, esto es muy interesante también, de un patio, una parrilla y un muelle. Estas que relacionan lo interior y exterior nos parece muy interesante. Un poco lo mismo, ese espacio como de ajedrez, con más delicado, con imágenes del río y algunas imágenes como de naturaleza cruzadas con ambientes más artificiales como televisores, computadoras, oficinas y cosas por el estilo. Si alguien tuviese una pregunta que hacer o algo que le haya quedado dando vuelta de la clase anterior, puede hacerlo ahora, o sea, sobre este último trabajo, si le gustó, o no sé si Juan quería hacer algún comentario. Previo a comenzar entonces con la clase de Pilar, ¿algo por añadir? No, Juli, me parece que estaría bueno darle paso a Pilar. Así nos queda más tiempo para el final, hablar con los alumnos. Claro, un poco la misma dinámica, la idea es hacer Sí, lo que venimos trabajando hasta el momento, de disparar con algunos temas, aprovechar algunas expresiones y algunas obras realizadas sobre algunas temáticas, y bueno, en este caso vamos entonces, voy a dejar de compartir un momentito, y está Pili por ahí, ¿no? Sí, Ah, estoy. genial. Buenísimo. En primer lugar, bueno, muchas gracias y nada, bienvenida a este espacio para compartir así ideas en torno a algunos temas que estuvimos viendo. Pilar es una compañera con la cual hemos compartido mucho de estas temáticas y eso está buenísimo. Digo, para que si a ustedes les surge un poco la oportunidad a raíz de esta asignatura o de otras asignaturas, de que hay a lo mejor un libro que le viene bien y como que las diferentes, por así decirlo, interpretaciones siempre aportan un montón de riqueza, incluso sobre el mismo tema, más teniendo en cuenta cuando se tratan de distintas disciplinas o obviamente de distintos lugares. Como bueno, de la arquitectura y el arte, o bueno, también de los distintos países. Una presentación un poco más formal para ya que pueda iniciar la presentación. Pilar Bañón es graduada en Bellas Artes y con máster en investigación en arte y creación. Sus intereses se centran en el estudio de los espacios habitados como lugares de representación social. Esperemos que nos desarrolle un poco estos conceptos. Esta investigación la realiza a través de fotografías, derivas y técnicas de estampación.
Completa su formación en áreas de gestión cultural y de patrimonio artístico. Actualmente se encuentra trabajando en el equipo de mediación cultural del espacio Fundación Telefónica, dando apoyo al Departamento de Educación. Así que la tenemos también, después del máster, muy activa en un espacio súper interesante que yo probablemente le haya comentado, que hay algunas obras muy buenas, pero bueno, no me quiero extender, así que ya sabe que me puedo extender así sin muchos problemas. Y en todo caso, después vamos desarrollando algunos temas en relación al trabajo actual y a la experiencia particularmente del curso. Y bueno, lo que nos quieras contar, Pili, cuando quieras. Genial. Bueno, pues hola. Pues supongo que sí, claro, porque es a mí. Pero bueno, nada, que si me perdéis en algún momento, yo sigo aquí, me lo decís y conectamos, ¿vale? Voy a compartir a ver si lo veis. A ver, ¿dónde lo tengo abierto? Ay. Un momentito. Está aquí. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, Pili, te iba a decir antes que nada, fíjate que se te dejó de Dime. ver en el video, si se puede arreglar fácilmente, si no, no hay Vale, a ver. problema. Sí, ya está, creo. Ahora sí. Vale. Eso sí, yo no os veo a vosotros, así que cualquier cosa me interrumpís, por favor. Genial. ¿Vale? ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, pues venía a hablaros sobre los espacios de cotidianidad y cómo estos se pueden activar a través del transitar y el habitar. Y bueno, pues primero hablaros de qué entiendo yo por estos espacios de cotidianidad, y sería como consistirían en un poder de reapropiación que tienen los ciudadanos para otorgarle otro sentido al espacio y a través de ocuparlo o hablarlo y al final definiendo ese lugar. Y bueno, pues para comenzar, definir un poco qué entendemos por espacio, porque hay una cantidad no sé, es como un concepto muy amplio, y para eso os quería traer aquí a la derecha, es una imagen, o bueno, más bien un texto, o una imagen texto, de George Perec, que aparece en su libro Especies de espacios, donde hace todo un desglose sobre los tipos de espacios que pueden existir. Y bueno, no sé si le habéis echado un vistazo a este libro, pero la verdad es que es súper interesante, porque en el propio libro también con las palabras crea otro tipo de espacios y ocupa el espacio, entonces es súper interesante. Y yo sobre todo quería hablaros sobre este otro que tenéis a la izquierda, que serían los espacios de representación social. Y bueno, yo los espacios de representación social los entiendo como aquellos donde el individuo puede verse o sentirse identificado con las reglas que allí se establecen. Y bueno, como que a primera vista, así pensando en espacios, dices, bueno, no sé, yo diferencio prácticamente, digo, joder, pues existe el fuera y el adentro, ¿no? Hay como esos dos binomios muy grandes y muy fuertes que contrastan perfectamente. Pero, en cambio, lo que nos quiere decir esto de espacios de representación social es... Pili, se cortó, ¿no? Cortó. Se cortó. Bueno, sería básicamente... Pili. Hay un problema de conexión, parece. ¿Decidme? ¿Me habéis dicho algo? Sí, perdona, es que hace más o menos, no sé, Ah, unos me quedo 30 colgada. segundos
hubo como un pequeño problemita de conexión, pero bueno, estabas ahí desarrollando un poco después de Vale, lo de espacio de representación social, que esos lugares, ¿no? Donde las cosas están más o vale, menos claras, y a partir de ahí. vale, a ver. Bueno, pues no, no sé muy bien por dónde entonces me he quedado. Pero bueno, como que esos espacios de representación social son donde los individuos nos vemos identificados o representados con el resto de las lógicas y las personas que allí están y allí se insertan. Y estos espacios, en mi investigación, yo los traduzco a través de dos acciones principales que serían el transitar y el habitar. Y, y vamos a comenzar, bueno, no, primero os voy a recomendar estos dos libros que tratan principalmente sobre esta distinción entre espacios y cómo los consideramos que están llenos o vacíos de significados desde un punto de vista antropológico. El primero es Los no lugares de Marc Augé, que hace principalmente esta distinción desde la antropología sobre lo que son considerados lugares con carga simbólica y lo que no, y Sociedades Movedizas, de Manuel Delgado, que me interesa enseñarlo principalmente porque distingue entre el espacio ciudad y el espacio urbano. El espacio ciudad lo define como aquello que es el diseño de la ciudad, lo que está construido, pero al final como que no tiene esa parte viva que tiene el espacio urbano, que el espacio urbano sería toda la sociedad y todo lo que conlleva el día a día de ella y todas esas rutinas cotidianas que al final esos dos espacios juntos son los que crean todo el gran ente que llamamos ciudad. Y bueno, pues ahora sí, con el transitar, la palabra transitar suele estar relacionado pues, con lo que os decía antes, de esos dos polos de dentro-fuera, pues el transitar suele estar más relacionado con el afuera, con el exterior, lo público, lo colectivo, con el caminar, la ciudad, con lo indefinido y con lo espontáneo que puede surgir. Y el transitar por el espacio como práctica artística puede ver su inicio con el movimiento dada o el movimiento situacionista alrededor de, de, de los años 60, 70, y con la propuesta de la teoría de la deriva de Guy Debord, donde se pretende abordar el espacio urbano a través del movimiento y experimentando esas diferentes situaciones espontáneas que al final componen la rutina y la vida cotidiana. Y luego a la derecha lo que os traigo es un plano de un diseño de Constant que diseña, bueno, el título Nueva Babilonia, en el que diseña una ciudad a través a través del movimiento. Es una ciudad pensada para la cultura romaní o la cultura gitana que conciben ese modo de vida a través del tránsito. Y bueno, lo quería traer así como dos buenos ejemplos para asentar conceptos. Y bueno, así unas imágenes de lo que te puedes encontrar en la ciudad cuando haces una deriva o cuando paseas simplemente y estás como de forma activa observando lo que te rodea y encontrando como pequeños resquicios de esencia viva de lo que ocurre allí. Aquí os quería traer estos dos libros de Francesco Careri y de Rebecca Solnit, pues aunque antes os hablaba de los situacionistas y del movimiento Dada, que es como, pues eso es de los 70 aproximadamente. Bueno, pues a día de hoy estos dos autores siguen hablando del caminar como esa práctica artística, política, creativa, mediante la que no solo se recorre espacio, sino que se establece un diálogo entre las personas que allí lo ocupan y, o sea, las personas que allí viven y el que camina y entre territorio. O sea, que es como toda una práctica de apropiación del espacio a través de ese recorrer y vivir el lugar de forma activa. Y en cuanto al habitar, pues puede entenderse como esa repetición de un transitar, ¿no? Esa repetición del transitar activo y consciente como una forma de ocupar el espacio más permanentemente y nos establece un vínculo físico y mental
con los objetos que se distribuyen por el lugar. El concepto del habitar, en contraposición con el transitar, está más ligado al interior, a lo definido, a la casa, al refugio y todo lo que esos grandes conceptos conllevan y que tan de cabeza nos ha traído después y durante de este COVID. Y bueno, pues consiste en un cambio de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria al establecer un lugar al que volver y donde instaurar una serie de lógicas concretas en un espacio y con unos objetos materiales que allí depositamos, con los que nos identificamos y también donde guardamos nuestra intimidad. Lo más íntimo de nosotros está siempre en nuestro habitar dentro del hogar, ¿no? Bueno, al final el habitar consiste también en crear esa especie de relaciones simbólicas con el lugar y con las personas y con ese sentimiento de pertenencia, de formar parte de algo o de un grupo social, verte reflejado en las lógicas de una cultura, por ejemplo. Pero habitar, por tanto, no tiene tanto que ver con si un espacio está construido o no. Es decir, podría habitar el espacio exterior, ¿verdad? O sea, el espacio exterior me refiero con la calle, no el espacio exterior. Pero podría estar fuera también, no tiene tanto que estar construido, sino que al final son lógicas. Si un espacio está lleno de lógicas, lleno de significados o está vacío. Y es aquí donde quería traer también unos ejemplos de lugares o artistas que trabajan con estos espacios llenos y vacíos de significados y donde ven esos vacíos como espacios de posibilidad, lugares que están, al estar completamente vacíos, tienen todas las oportunidades disponibles a su alcance. A la izquierda tenéis un largo proyecto de Lara Amaltegui, Los descampados de Ámsterdam, que ella, pues por Ámsterdam se va encontrando esta serie de descampados y lo que hace es, en lugar de llenarlos de significado y decir, bueno, pues aquí es donde yo voy a hacer mi obra, los considera su obra en sí y los deja abiertos para que cualquier visitante, espectador, pueda llegar, ocuparlos, llenarlo con su serie de lógicas para luego marcharse, llevarse esas lógicas y dejarlo vacío para el siguiente que pueda llegar. Y a la derecha tenéis un espacio que se llama, esta es una plaza que está aquí en Madrid, que como veis está rodeada todo de edificios y prácticamente donde está la plaza debería ser un edificio. Pero, bueno, pues por razones de la vida que la verdad desconozco, pero seguramente pues a menudo que en la ciudad encontramos estos espacios vacíos, han demolido casas, se ha comprado un terreno que al final no se ha construido. La asociación de vecinos junto a la tabacalera se hicieron con este espacio y en vez de construir, lo que hicieron fue crear un espacio abierto para todos los vecinos y para cualquier persona que pase por allí. Tienen un espacio de huerto, tienen un espacio de cine de verano, luego simplemente tienen un lugar que tiene unas mesitas y es un merendero. También puedes proponer tus proyectos, ir allí, hacer uso de ese espacio y luego irte. Se trata de un espacio multidisciplinar abierto a todas posibilidades. Y bueno, lo traía aquí pues, para pensar ese habitar fuera y habitar con múltiples posibilidades, fuera de lo definido y concreto con el que a menudo están construidas, pues, por ejemplo, las casas. En cuanto a esto, os quería enseñar estos dos libros. Cabañas para pensar es un libro que habla sobre todo de estos conceptos de la casa como refugio, pero a la vez como un lugar al que acudimos para tener una etapa donde pensar, estar tranquilos, encontrar a nuestro yo más interno, pero a la vez donde podemos llegar a detestarnos a nosotros mismos y al lugar. Y bueno, yo creo que con la pandemia y confinamientos es muy buen libro y da que pensar. Y a la derecha, otra vez, Francesco Careri, pero porque en este libro, Pasear, detenerse, habla más concretamente de estas formas alternativas de habitar y pone ejemplos muy claros de proyectos que él ha realizado con su colectivo alrededor de todo el mundo prácticamente. Estos dos conceptos, del transitar y el habitar y hacerlo de forma consciente, se unen directamente a lo cotidiano en cuanto a que se pueden entender como una serie de frecuencias que se repiten y que
y que son formas de ocupar ese espacio de forma rutinaria o de forma cotidiana. Lo cotidiano es un término definido por De Certeau que no tiene tanto que ver con una rutina, sino con una repetición de secuencias donde cada grupo de individuos poseen acciones, formas y maneras específicas de producir el espacio según una serie de lógicas y unos estándares culturales también. Aquí, estos dos libros que os quería traer en cuanto a esto, como os decía, La invención de lo cotidiano de Certeau, donde habla de la cotidianidad que como algo que consiste en un espacio de experiencia vivida que implica esas frecuencias y esas rutinas, y diferencia las representaciones que están preestablecidas en un lugar que tendrían que ver más con seguir unas reglas o unos códigos socioeconómicos respecto a los usos y a los usos verdaderos y las formas de hacer verdaderas que tienen las personas en esos espacios, y que eso es lo que verdaderamente considera cotidiano y como esas formas propias de hacer en un espacio. Y es esa serie de lógicas que le asignas a un espacio concreto según tu lugar de enunciación, simplemente. Y a la derecha de Marc-Aurèle, las pequeñas alegrías, la felicidad al instante, donde también repiensa este término de la invención de lo cotidiano de Certeau, refiriéndose en cuanto a una búsqueda consciente de crear condiciones y situaciones necesarias para mantener relaciones más felices con los demás, utilizando sobre todo iniciativas creativas. Y también este libro me interesa especialmente porque a lo largo de él va como denotando pequeñas acciones pues súper cotidianas, pero que a la vez son muy auténticas, y es ahí donde se guarda como la verdadera esencia de la vida o de lo cotidiano. Y en cuanto a esto, os quería traer una serie de proyectos que yo misma he realizado para darnos una serie de ideas. Este lo llamé paseo en MT, que aquí MT es el autobús en Madrid, que se trataría de un paseo que pretendía hacer sin hacer el mínimo esfuerzo físico. Es decir, me dejé llevar por un ente externo, en este caso el autobús. Además, yo no llevo mucho tiempo viviendo en Madrid, por lo que no tengo ni idea de cómo funcionan las líneas de autobuses, así que decidí subirme a uno y dejarme llevar y ver hasta dónde me podía llevar, y sobre todo con las connotaciones que tiene el desplazamiento por la ciudad y encima en transporte público, ¿no? Que es algo que hacemos a menudo pues súper rápido, que lo tenemos que hacer de forma obligada y como con prisa, ¿no? Porque se para en este semáforo, uy, tengo que llegar. Pues en cambio, con esa, o sea, para hacer frente a esa aceleración, pues sumirme de forma voluntaria en un paseo que finalmente duró unas 4 horas, más o menos aproximadamente, dando vueltas por autobuses. Fui tomando notas de forma que queda registrado con qué número cogí, hasta qué parada, dónde me bajé y qué número volví a coger. De forma que lo concebí también un poco como una especie de guía turística alternativa, donde quien quisiera podría seguir el mismo trayecto para redescubrir, digamos, como la ciudad de una forma diferente. Esto finalmente lo maqueté en un libro que tendría este formato, ¿vale? Las imágenes serían las de antes, pero luego el libro en sí es este formato. Y bueno, no sé si lo queréis ver, lo tengo subido a una página, o si queréis lo enseño al final del todo. O lo tenéis ahí, si queréis lo veis cuando queráis, me decís. Al final me parece mejor, Pili. Vale. No, digo, también necesitaba como una voz. Vale. No, vale, genial. No, es que ya no sabía si seguíais ahí. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues luego al final. Bueno, y este es otro proyecto que también, Julián insistió en que lo presentara, porque se trata de otra deriva, de otro tránsito por un espacio, pero que no cuenta con imágenes, ¿no? Que a menudo pues esas derivas las solemos hacer
las solemos representar siempre con fotografías, pero tampoco es necesario. A veces simplemente la experiencia de esa propia deriva ya es la obra en sí, no hace falta ir más allá, no hace falta producir objetos. Pero bueno, en este caso lo que hice fue redactar un texto que sirviera como esa... o sea, que fuera ese recorrido, que lo representara. Y os voy a leer un trocito, ¿vale? Bueno, el título es Recorriendo un supermercado. Entro. Dejo de ser yo misma para ser cliente, consumidora, con hambre, sed o quizá pensando en aquel bote de champú a punto de acabar que me espera en casa. Atravieso medio supermercado, sin miramiento por quien me tope hasta la sección de panadería. No puedo dejar escapar la barra perfecta de pan. Ni muy tostada ni muy blanda. Debo escogerla antes de que otro me la robe. Más tarde retrocedo. Vuelvo a la sección de frutería. Observo todas las posibilidades ante mí. Mientras, en mi cabeza, comparo precios y calculo a cuánto saldría el kilo de cada fruta y verdura para después detenerme en si de verdad quiero un kilo de algo. Elijo. Haciendo malabarismos por no coger una cesta, vuelvo a cruzar el supermercado para acabar mirando los tarros de conserva. Las judías verdes en bote y hervidas salen más baratas que las frescas. Pero, ¿me apetecen judías? Una chica a mi lado, con total seguridad, coge un bote de alcachofas mini ya cocinadas. No las he probado en ese formato. ¿Debería imitarla? No, me quedo con las judías. Ha sido un día largo y agotador. Me merezco una pizza como recompensa. Sección de congelados como próximo destino. Las miro, indecisa, y seguro que las pizzas me miran a mí, preguntándose qué hace esa chica observándonos tan confusa. No logro decidirme, todas las posibilidades me saturan. Una pareja se aproxima y sin el mínimo remordimiento abre la puerta de cristal y coge una carbonara. Continúan su camino haciendo un ligero giro hacia la sección de cervezas. Quizá yo también necesite una cerveza. Sigo mirando, me aproximo para leer mejor los ingredientes. Otra chica se acerca a mí. Me hago a un lado para dejarle espacio. Me sonríe amablemente, abre la puerta de cristal y extrae una 4 quesos. Me decido, quiero lo mismo. No me quedan manos para abrir la puerta, necesito una cesta. Recorro de nuevo el supermercado, de punta a punta, abrazando mis productos y los dejo en una cesta. Coloco el pan arriba para que no sufra daños. Vuelvo a los congelados. ¿Cuál iba a coger? Ah, sí, esta. Me dirijo al pasillo paralelo. Cogeré la cerveza y lo tendré todo. Allí, unos chicos debaten entre ellos cuál es el mejor vino para embriagarse por el menor precio posible, evitando una resaca exagerada. Son jóvenes, seguro que estudiantes, pobres de nosotros, siempre calculando costes y beneficios. Pienso mientras alargo el brazo para coger la lata más barata e irme de ese lugar. Hasta dentro de un par de días no tendré que volver. Bueno, es un trocito, pero sobre todo me interesaba traerlo para poner un ejemplo de pues eso, formas alternativas de representar un recorrido o una deriva que no sea a través de una imagen pues pura del lugar. Y bueno, y también como un relato donde se nota la cotidianidad incluso la individualidad y la intimidad en la que se desarrolla la vida de una persona, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, pues se nota perfectamente que soy un estudiante y que me preocupo por cosas como el precio de los kilos de las frutas y las verduras. Bueno, pues son pequeñas connotaciones que me parecen realmente interesantes. Bueno, sobre todo, como que esta perspectiva de transitar y habitar la ciudad se ve en un punto de inflexión que es el COVID, que bueno, pues a todos nos ha pasado, donde las calles se vacían y se imposibilita pues esos espacios y de pronto las casas se llenan de nuevos significados. Y bueno, pues con todo lo que ello trae, ¿no? Pues no sé, todas las indecisiones, la casa saturada que se desglosa, que tiene que acoger los nuevos significados y las nuevas rutinas cotidianas, donde dentro de un mismo espacio tenemos que redistribuirlo para que toda nuestra rutina quepa ahí dentro. Y bueno, pues en cuanto a estos, quería traer algunos ejemplos de artistas Sí, o bueno, es que, o sea, casi que muchos son gente anónima porque se han hecho muchas llamadas por open calls por internet y bueno, como muchísima gente ha participado poniendo como un toquecito creativo y este primero que os traigo es de Lisa Ruiz, que es una tuitera que lo que hizo fue coger el mapa del metro de Madrid y cambiar las
las paradas, los nombres de las paradas por palabras que tienen que ver con su rutina, con su cotidianidad, incluso con los recuerdos, con lo que recordaba de esos lugares con los que los asociaba antes de la pandemia o de la cuarentena, e incluso en otros, como las perspectivas a futuro, de pues abrazar a mis abuelos o cosas así, formas de reapropiarse de un espacio sin estar propiamente en él, sino que en este caso es muy simbólico. Por otro lado, este artista, bueno, este fotógrafo, artista, hace este proyecto, Hay tantos fantasmas en mi lugar, que sobre todo denotan como una poética dentro de la casa y también la soledad y el aislamiento de la cuarentena, donde también pues aprovechando esas acciones tan rutinarias, tan cotidianas, y llevándolas como al mundo artístico a través de estas proyecciones y de estas fotografías. Estos son uno de esos llamamientos que os comentaba que se habían hecho, que es cómo remapear los mundos del 2020. A la derecha, de Blanca Juan García, que directamente ella misma lo llama nuevas formas de habitar, y que, como veis, hace un mapeado de su casa y donde establece pues esas nuevas relaciones de rutina que establece con el espacio y esas nuevas asignaciones. Y a la izquierda el proyecto de Gareth Fuller, que ya no hace solo un mapeo de su propia casa, sino de todo su barrio y de cómo tiene que comportarse para sobrevivir a esta situación. Qué lugares sí, qué lugares no puede ir, que incluso al entrar a casa me parecía que ponía como dejar toda la ropa aquí para lavar, que ponerse guantes, quitarse guantes, lavarse las manos, como todas esas rutinas que de pronto se instauran en nuestra vida. Y bueno, por último también quería enseñaros este proyecto que lo hice yo también a raíz de la pandemia, donde intenté hacer una deriva, pero que ya no fuera física, sino más bien mental, donde el cuerpo pues al final no puede moverse, estamos en confinamiento y no puede traspasar por determinados lugares, pero donde la mente sí que se encontraba en continuo funcionamiento, donde no paraba de imaginar qué estaría haciendo en un sitio, qué podría hacer en el otro, qué pasaría, qué hubiera pasado o qué pasará, ¿no? Y cómo la mente no deja de darle vueltas a los mismos conceptos. Y este es otro de esos libros que también lo tengo maquetado en digital, por si ahora queréis que lo enseñe. Y nada, pues básicamente consiste en eso, en una deriva, no es física, sino mental, donde la mente es la que se mantiene activa, observa, se plantea y divaga por todos los espacios, e incluso creando como esos nuevos espacios imaginarios o saturando los que conoce. Y por eso también como una especie de imágenes emborronadas por un ya no poder seguir concibiendo un mismo lugar en la mente. Y bueno, para terminar, quería traeros este libro de Zaida Mushi, Mujeres, Casas y Ciudades, como una posible perspectiva de concebir los espacios, tanto públicos como privados, para una mayor habitabilidad. Es decir, desde una perspectiva de género, esta arquitecta explica que si realizáramos, si lleváramos a cabo espacios que fueran más multifuncionales y fueran más abiertos, pues aparte de que serían más accesibles para todo el mundo, tanto igualitarios para mujeres y hombres, pues igual con esta serie de espacios podríamos conciliar en una vida con una posible pandemia o posible futura pandemia, donde nuestra vida no tenga que cortarse, nuestras rutinas no tengan que acabar por lo sano, sino que fueran espacios que se adaptaran completamente a nosotros, que dejaran de estar sujetos a una concepción de trabajos, de productividad, y pasaran a estar enfocados en los cuidados y en, al final, la habitabilidad y el día a día. Y bueno, pues esto es todo lo que quería contaros.
Fenomenal, Pili. Increíble. Muchas gracias. ¿Saldrá el aplauso como la otra vez o no? Puede ser. Vamos con el aplauso. No, Un genial. aplausito virtual para. No, la verdad que buenísimo, o sea, a mí me causa una mezcla bueno, de emociones, porque hay muchos de los autores e incluso ejercicios que hemos hecho juntos o han surgido y nada, la verdad que muy, muy lindo como ese oleaje de también, ¿no? Que lejos que queda por momentos la gente cuando salía a aplaudir a una determinada hora, los médicos, ¿no? Como parece una cosa que sucedió hace, no sé, 8 años o 5 años y Sí. después vamos, hace un año. En ese sentido, como también como terminabas, ¿no? Se ha sensibilizado un montón sobre la temática de los cuidados, todos estos temas, ¿no? De transitar y el habitar, creo que, bueno, todo se puede, han surgido muchas prácticas sobre, como decías, como la poética de los lugares, sobre todo los lugares, digamos, interiores, ¿no? Como hubo, vamos, en todos los campos de la arquitectura también la gente ha dejado de viajar y ha invertido en transformaciones de las cosas, ¿no? De lo que o sea, cambiaron un poco los significados sobre los espacios y esas, bueno, son cosas que ya hemos hablado. Incluso me acuerdo en la segunda clase después del audio del síndrome de la cabaña que escuchábamos de Susana. Y bueno, nada, un montón de cosas súper claras y no sé si alguien quería hacer algún tipo de comentario, pregunta sobre las distintas cosas que hemos visto, sobre los libros, o bueno, también la cantidad de autores y libros que según a cada uno o cada una le puede llamar la atención o podemos ahondar también si quieren sin problemas. A mí me encantó la experiencia en el supermercado, como algo tan cotidiano lo volvió un arte, como la forma en que lo contó y hasta que te representa a vos mismo cómo lo vivió ella. A todos, diría. Totalmente. A mí también me pasó lo mismo con eso. Lo mismo cuando hablaba sobre más o menos lo que estuvimos hablando en las primeras clases, de cómo se volvió todo el tema de la pandemia, cómo repensamos todos esos espacios también. Creo que todos nos sentimos identificados con un punto de eso. Tal cual. Qué guay, qué bien. Hay un tema que a mí me gusta también, todo lo que se llama la representación, ¿no? Que igual es una palabra de cierto peso, digamos, epistemológico, o sea, los espacios, uno dice espacio urbano, bueno, parece como un poco más liviano, ¿no? Pero ya cuando se habla de representación, algo que vimos también desde el punto de vista de la estética en la clase pasada, con distintos autores y demás, pero bueno, en este caso con un mapeo, con un relato donde un poco surge lo personal y como que la clase pasada vimos un poco como escenarios urbanos más relacionados como a las estéticas de los lugares. Y hay como también algunos escenarios, como decía, que tiene que ver con algunos rituales, algunos símbolos, como algunas repeticiones que se generan cotidianamente, no sé, todas las mañanas, sea en la propia casa, en el interior, en el propio barrio o mismo en la misma ciudad, digamos, en ese sentido. Está bueno porque, claro, nosotros nos tiramos acá un rato hablando en las clases, pero bueno, más que nada en los ejercicios, la idea es que puedan surgir este tipo de apropiaciones de los lugares, ¿no? Que podamos dejar entrever tanto lo que tenemos un poco dentro, puede ser el día, que puede ser si estamos solos o no, mirando si tenemos hambre, específicamente en este caso,
Pero bueno, también cosas como más azarosas que nos encontramos, así bien un supermercado es muy parecido en distintos lugares del mundo, como que también esa suerte de estar presente en el momento y detenerse y observar y ver que, que un poco propone el espacio, ¿no? Como un poco lo que decía en relación a las pequeñas alegrías de Auger, ¿no? Que se trata casi como un método para vivir en la cotidianidad y como decía un poco el Flauner, ¿no? Esta persona que admira lo efímero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a mí me parece como, con eso quería que lo traiga porque me parecía como muy, ¿sabes? Como simple en algún aspecto, pero a su vez que absorbía un montón de complejidad, simple en cuanto a lo cotidiano, no en cuanto a lo fácil ni mucho menos, sino que también absorbía como un montón de realidades en un solo relato y bueno, nada, algunas cositas que también estuvimos Claro, por ahí está bueno como viendo. ejercicio. Por ahí está bueno como ejercicio tratar de, qué sé yo, de algo simple que hacemos todos los días, porque a nosotros como que nos cuesta también poner en palabras todo, y creo que es un buen, nunca se me hubiera ocurrido, pero está bueno como ejercicio por ahí ver cómo nosotros podemos de algo tan simple redactar o poner en palabra una acción o algo que hacemos cotidianamente, o que quizás lo hacemos una sola vez y lo encontramos la forma de redactarlo. Está bueno, nunca se me hubiera ocurrido. Sí, y yo voy a agregar algo que dijo la invitada de la semana pasada, que es convertir lo ordinario en extraordinario. Y me parece que un poco el relato de Pilar es eso. Está bueno ese, el enfoque que uno piensa, digo, a mí me pasaba la primera clase cuando tengo que escribir algo, digo, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Bueno, yo escribí de ir a comprar un café, pero nunca se me hubiera ocurrido escribir el supermercado y es una actividad que me encanta hacer. Es como una delgada línea, o lo odias o lo amás. Tipo, y yo voy al supermercado y para mí es tipo, me voy a una excursión, o sea, ir caminando y, no sé, yo no soy de hacer lista, después vuelvo al departamento y me olvidé la mitad de las cosas y traje el 50% de cosas que no necesitaba, pero es como a jugar que las góndolas me hablen, tipo, y tengo como un recorrido marcado que hago siempre el mismo y voy, bueno, de acá no tengo esto, no tengo esto, mira esto, y lo llevo y lo pruebo, y como decía ella, tipo, veo que alguien agarra algo, hay algo nuevo, escucho lo que eligen, o eso, no sé, me pareció súper interesante. Pues Una sí. pregunta, Pilar, Bueno, dime. perdón. Era un poco con lo que decían los chicos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso del escrito del supermercado? Digamos, para que se lo cuentes, diríamos, ¿vos fuiste con la intención ya de hacer un escrito sobre esa actividad? ¿O apelaste a la memoria y empezaste a recordar las veces que vas? ¿O en un momento específico? ¿O tomaste imágenes, tomaste nota o algo y después hiciste el escrito y el dibujo? ¿Cómo fue el armado, ¿no? Sí, pues a ver, sobre todo surge y de verdad os lo recomiendo si os gusta este tipo de relatos o si estáis interesados en hacer alguno, leer a George Perec, si no lo habéis leído aún. Tiene una cantidad de libros muy grande donde en todos lo que hace es como ese describir como minuciosamente el lugar, fijándose, él defiende como que lo infraordinario, que no nos tenemos que fijar en esos grandes acontecimientos que son los únicos que aparentemente nos llaman la atención, ¿no? Pues, no sé, como un robo en no sé dónde, pues eso es lo que aparece en las noticias, eso es a lo que prestamos atención, pero en realidad lo que nos rodea no es eso, lo que nos rodea es, nada, el ticket que te dan en algún sitio, cosas así tan pequeñitas. Entonces, para empezar por ahí os lo recomiendo, y luego en cuanto a lo del supermercado, lo hice todo de memoria, o sea, lo que hice fue crear una narración a través de la memoria, es el supermercado al que iba siempre. De hecho, luego el dibujito que aparecía al lado mientras yo estaba narrando, lo hice también de memoria, de yo sé perfectamente dónde está el pan, dónde está la cerveza, dónde está la sección de congelados, lo controlo todo. Entonces, bueno, eso no...
sea, no sé si os habéis fijado, es una compra un poco rara, comprar judías y pizza, pero son como cosas que suelo pensar, que suelo comprar, con las que me suelo recompensar cuando he tenido un día donde lo he hecho muy bien. Entonces, bueno, pues es todo construyéndolo a partir de la memoria. O sea, y también me parece muy interesante como reconstruir esas narrativas a partir de la memoria, porque es donde pueden surgir cosas que si fuéramos a posta allí pensando en, voy a fijarme, voy a hacer esto, no surgirían. Genial, diríamos, un proceso creativo muy, muy bonito ese como de recordar alguna acción y tratar de escribir sobre eso. Y más que todo lo del dibujo y todo, diríamos, como que va acompañando todo el hacer. Me parece que está como ejercicio, digo, para los chicos también es genial, ¿no? Tratar de recordar, por ejemplo, bueno, algo del día o algo por el estilo a través no solo un posible mapeo intuitivo, sino también de estas palabras. Y después ir ordenándola. Me imagino, Pilar, que como que el texto va surgiendo, pero también siempre requiere como esa profundidad de la memoria, ¿no? Como que uno va Sí. diciendo, bueno, y esto era tan así, ¿no? Empieza a tener la duda sobre su propia memoria. Sí, claro, y ahí es donde también puede entrar pues una incluso dramatización, ¿no? De, bueno, pues voy a contar esto porque queda mejor que esto otro, pero bueno, también está ahí un poco el proceso creativo y oye, no está mal. A mí me Claro, sí, sí, sí. gustaría, Juan, si puedo hacer un comentario al respecto de la reflexión, digamos, de este trabajo. Primero, hacer hincapié en la pertinencia, digamos, del significado de lo que es el supermercado, el significante, ¿no? Supermercado, en el año pandémico en el que fue esto hecho, digamos, si bien, bueno, seguimos con toda esta situación, creo yo que cuando pasemos todo esto y veamos o repasemos trabajos como los de Pilar y veamos digamos, la relación, la pertinencia, digamos, de elegir algo que entra dentro de la categoría de lo reproductivo, como el hecho de ir a un supermercado, comprar lo que uno necesita básicamente para comer. Y nada, me parece que destacar el significante de elegir el paseo por el supermercado, o elegir contarlo como paseo en realidad, porque fue, digamos, algo hecho así de memoria, me parece que resalta este sentido de reproductividad, de que ella claramente ya reconoce absolutamente todo y lo puede hacer desde la casa al escrito. Si bien me pareció muy bien el hecho de que esté acompañado de esa imagen digital. Pero bueno, un poco cerrando el comentario, me parece que lo que estuvo bueno es eso, que sea algo que en una situación como la que estamos, nos sentimos absolutamente todos en todo el mundo y hasta en mismos instantes, digamos, relacionados a eso, ¿no? Me parece que eso es lo que impacta del trabajo. La necesidad de abastecernos. Básicamente, porque en todos lados, digamos, del mundo, en el momento en el que realmente se cerró y todo esto era nuevo y eran los primeros días, efectivamente el ir al supermercado era básicamente lo único habilitado, lo que se llamaba realmente esencial. Sí, yo he de decir que este sí que lo hice antes de la pandemia. Yo creo que ahora si tuviera que hacerlo tendría otras connotaciones que yo recuerdo de la primera vez que salí de mi casa para ir al supermercado dentro de esta situación. Fue como, recuerdo que aquí en España al menos no era obligatorio llevar mascarilla, de hecho no habían, nadie llevaba, y recuerdo que éramos como, nada, 4 personas en ese espacio tan grande y que, nada, se te acercaba una, la mirabas mal, te alejabas un poco. Entonces, ahora creo que tendría otra serie de connotaciones el relato. Ese lo hice antes, pero sí, la verdad es que es algo como, no sé, tan esencial que, o sea, incluso como que
puede alcanzar como digamos, lo básico y lo banal, pero a la vez, bueno, constituye nuestro día a día. ¿Por qué no otorgarle esa, no sé, esa importancia? Tal cual, tal vez ahora sería más repartido, por lo menos a nosotros nos pasó acá en Argentina que había que comprar a 5 cuadras a la redonda, entonces sí o sí tenías que repartir como a la despensa acá a la vuelta, al kiosco a tal cosa, y tal vez ahora sería en distintos lugares, está buenísimo. Me gustó mucho y me quedo y me parece que va a servir para los siguientes ejercicios, esto de que lo cotidiano une el habitar con el transitar, como que pensarlo así me pareció súper claro para idear esas secuencias o prestarle más atención a esas secuencias que no son rutina. Y me gustó esa aclaración. No es rutina. Muy bien. A mí me pasó particularmente, perdón, Juli. Dale. Cuando iba hablando sobre la obra de Recorriendo un Supermercado, que lo contaba tan bien, lo transmitía tan bien, que me hacía como que estaba grabando, tipo como hacen los abogados cuando preparan un juicio, o los psicólogos cuando cuentan algo de un paciente. Iba grabando lo que ella iba pensando, y hasta me lo imaginaba como si fuese una película que estaba en los subtítulos, y la iba viendo. Lo transmitió de una manera genial. Muchas gracias. Yo lo que iba a comentar así brevemente es que, un poco como decía un compañero antes que le gusta ir al supermercado, yo soy de las personas que, vamos, no me gusta para nada ir al supermercado, pero bueno, hago el esfuerzo de que me guste un poco. Como que en verdad me gusta un poco, pero llega un momento en que me quiero ir rápido y me olvido la mitad de las cosas. No, pero lo que iba a decir es que casualmente en esas dinámicas o actividades como más, digamos, cotidianas, o por decir otra palabra, como más, uno lo hace con cierta inercia o Necesarias, básicas. sí, pero que ya uno las conoce, digamos, que pueden no ser como esenciales, digamos, o sea, puede ser una actividad incluso deportiva o artística, como sacar fotos, o algo que uno se hace a la práctica, dibujar, etcétera, etcétera, escribir. Iba a decir, como cuando uno tiene como esa como capacidad que pueda hacer la actividad casi sin pensar, porque ya la conoce y conoce el espacio, se siente cómodo, no se siente juzgado ni nada, existe esa posibilidad de estar atento a un montón de cosas como más sutiles y detalles, y bueno, de también de alguna manera encontrar la herramienta, un poco el curso trata de eso, ¿no? Como de ver distintas herramientas para canalizar y tratar de representar donde vivimos, o las cosas que nos suceden, o ficcionarlas un poco, para, bueno, a partir de nosotros o nosotras, de alguna manera capturar esas escenas, esos espacios de la vida, digamos, de la ciudad, de la realidad y de la cotidianidad. ¿Hay más preguntas por ahí? Yo quería saber cómo se llamaba el autor que nos recomendó Pilar, a lo último, que no me quedó claro, no escuché muy bien. George Perec, creo. Sí, ese. ¿No? Gracias. Con Pilar en un momento hemos compartido así fragmentos de libros, algunos de los cuales yo se los pasé, que están, bueno, en el campus. Hay algunos de Perec. Creo que está Lo Infraordinario y Pensar Clasificar. Así como, creo que son 3 o 4 páginas de algunas citas muy específicas, así que bueno, obviamente tiene un montón de
de libros, cómo se deja llevar y influenciar y cómo explora así pequeños detalles como del rompecabezas que es la vida y que cada persona le saca un tema y cuenta y cuenta y cuenta y ahonda. A mí siempre me ha parecido como un autor como para leer en voz baja, ¿no? Como leerlo y al mismo tiempo observar esos espacios que nos rodean como con otra presencia. No sé si hay más preguntas en relación a lo que vimos de la presentación de hoy, de Pilar. Aprovechemos que se va a dormir. Preguntarle si nos querías pasar los links de los libros, de los fotolibros. Así los podemos ver, o si los querés mostrar, no sé. Ah, vale, vale. Uy, no, por un momento no te he entendido. Sí, ¿comparto pantalla o los paso Vale. como Si queráis? querés. A ver, vuelvo a compartir. Vale, creo que ahora me he vuelto. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Vale, pues a ver, este sería el del paseo en autobús. Que bueno, principalmente pues es durante todo el tiempo la imagen a la derecha y como a ver si lo digo, el texto del recorrido de lo que me voy encontrando a la izquierda. Pues al principio empiezan siendo como completamente cosas objetivas, está plagado de gente y de ruido, en Goya Velázquez se vacía, hasta Alcalá, número 2, 21, todo esto. Las fotografías están hechas con cámara analógica, lo que también es así un poco de sorpresa lo que saldrá. Y bueno, luego al final sí que van empezando a entrar algunas como subjetividades del estar allí. Pues noto un perfume de alguien, noto que el autobús es más oscuro. Incluso te metes en conversaciones ajenas. Hay uno por aquí. Venga, fuerza. Se despide una mujer de su amiga al bajar del autobús. Como muy contundente. Y hasta que finalmente termina con un me invade el hambre. Voy a terminar esto. Y este sería uno. Tener hambre es un factor importante en la creación, ¿no, Pili? Bueno. Que el hambre te pille trabajando, ¿no? Que te agarre trabajando. Básicamente hizo el trabajo sin esfuerzo físico y se movió porque tuvo hambre. Sí. Las conclusiones aquí. Y en este. Igual le da como sí una temporalidad que está buena a algo que aparte del espacio, el factor tiempo también está bueno involucrarlo. Los relatos que aparecen en este, si queréis os leo alguno, sí que están más influenciados por esas lecturas de George Perec, donde pues simplemente también de la misma forma comienzan siendo descripciones súper objetivas de cuatro paredes azuladas, un techo del mismo color y el suelo algo más oscuro, un armario integrado en la pared, un espejo de pie, una alfombra gris, un sillón y junto a él una lámpara. Una cama de matrimonio con sábanas blancas, 2 almohadas y 2 cojines, una manta gris que cubre los pies de la cama y 2 mesitas que salen desde el cabecero. 8 plantas, una en la repisa de la ventana y otra en el suelo. Las 6 restantes en el mueble blanco igual de alto que la cama. Empieza siendo muy objetivo también y termina por invadir pues una subjetividad de lo que se siente al estar en ese lugar y en este caso como al ser el espacio de cuarentena al agotarlo. Aquí, por ejemplo, al mirar por la ventana veo los plataneros.
me hacen pensar en el tiempo, el que paso mirando cómo se mueven con el viento, incluso observando las sombras que hacen en las tejas, pero también el tiempo que llevo aquí. Recuerdo que cuando llegué no había ni un toque de verde en esas ramas. Así me autoproclamo testigo de cómo día a día se han abierto sus hojas. No llego a entender este espacio temporal. Siento que no estoy haciendo mi vida, sino la de otro. Como si todos los planes de futuro que tenía se hubieran esfumado. Los que no para siempre corren la suerte hasta próximo aviso. Y... No sé si quería hacer un comentario sobre la edición de las fotografías, así un poco no tan explícitas, digamos, sino con un trabajo más en movimiento o desenfoques. ¿O cómo Pues la hiciste o qué sí, significa? Un poco lo que quieras. pues lo que es las imágenes las realicé con el teléfono, porque era lo que en ese momento, ¿no? Lo que en cuarentena pues te pilla y no tienes otra cosa. Y luego la edición decidí que quería esta especie de imágenes en movimiento o incluso borrosas, porque no me interesaba tanto describir el lugar a partir de las imágenes, sino que cada uno de ellos sí que son momentos en los que yo recuerdo perfectamente y, bueno, pues así volviendo a trabajar desde la memoria, pero que no me interesaba tanto que se viera, no le daba tanta importancia a lo que es la imagen en sí, sino que la veía simplemente como un acompañante de lo que verdaderamente me parecía que era más importante, que era el texto. Y nada, por eso las decidí hacer así en movimiento. Y también como esa especie pues de angustia de la mente, ¿no? Que se satura y como que al final, como cuando te pasas mucho tiempo delante de una pantalla de ordenador, que luego te quitas y tienes la mente como que no puede ni pensar, ya no puede ver claramente, pues quería como intentar hacer algo así con esas imágenes. Y eso es. Sí, a mí se me viene, no sé si se escucha ahí, sí. A mí se me Sí. viene a la cabeza, por ejemplo, los textos de Arthur Miller, que también habla un poco esto, como que él va narrando, uno puede agarrar el libro de Arthur Miller y leerlo en cualquier hoja, y de alguna manera, digamos que como que su historia en general es como son instantes que están juntados, diríamos, en una recopilación. Y por ahí cuando contaba esto me da esa sensación, ¿no? Que uno puede abrirlo en cualquier lugar y ir como reviviendo estos instantes, ¿no? Y eso tiene, un poco volviendo a lo que vos decías, esta cuestión de habitar la deriva, ¿no? Habitar el tránsito casi, habitar el movimiento. Casi como que uno está atrapando un cúmulo de muchos pequeños instantes que tienen su valor por sí mismos, ¿no? No solo por el relato. Sí, sí. Así que la verdad es hermoso el trabajo, te felicito. Muchas gracias. Yo un poco para comentar algo para más que todo agregar algo que lo decía antes Juli, más que todo para los estudiantes, yo insistía el otro día, había también otra artista invitada y insistía con esto y bueno, ahora volví a Pilar con el mismo argumento, que también estas cosas requieren un tiempo, ¿no? Es como que veo que algunos estudiantes están tan apurados por llegar al final, ¿no? A la producción definitiva de la cosa. Y como que está bueno la experimentación, el ir probando, darle tiempo a las cosas. Veía el trabajo que vos estabas haciendo dentro de eso de transitar o vivir la experiencia esta del autobús. Y digo, lo interesante está en poder darle el tiempo necesario incluso para poder capturar toda esa sensación, para poder hacer que una palabra o algo que está diciendo algún vecino, diríamos, del autobús, alguno del asiento al lado, o la sensación de la oscuridad que vos contabas, o de un olor o lo que sea, realmente se fijen en nuestra percepción. Porque si no, a veces nosotros estamos acostumbrados a hacer miles de cuestiones cotidianas que las hacemos casi automáticamente, ¿no? A lo mejor tenemos miles de percepciones de olores o de ruido de comentarios en el día, o de visuales o de acciones que vemos de gente o nuestras propias, pero no podemos registrarla porque no nos damos los tiempos para
para poder vivirlas realmente, para poder habitarlas, que era el tema principal de esto. Y como que también le cuentes un poco eso a los chicos, que me parece que es lo más interesante, que cada uno de ellos se dé el tiempo para poder atrapar esas cosas. Y no creer que voy a decir, bueno, yo no puedo narrar esto, o no puedo dibujar aquello, o no me va a salir esa foto, entonces no la hago, diría. Es una experiencia. Sí, pues es que completamente de acuerdo. Es que es un trabajo calmado y que obviamente no te puedes poner pensando de esto que me va a salir es lo definitivo, es lo que voy a hacer. No, te pones, si quieres escribir, te pones, vas escribiendo alguna cosita que se te vaya ocurriendo. Sobre todo, leer, cuanto más cosas, de más cosas estés nutrido o nutrida, pues más ideas vas a tener sobre qué hacer tú. Y bueno, al final empiezas, pero sigues, o sea, no es un comienzo y aquí termina, sino que es todo un proceso donde voy probando. Yo, por ejemplo, hasta que llegué al último, que es del espacio confinado, pues hice estos otros 2 proyectitos sobre tránsitos que os he enseñado, pero hice otros cuantos más, que bueno, es hacer cosas, probar, pero también sobre todo pensar calmadamente en lo que quieres hacer. Y no sé, es que en cuanto a procesos creativos vienen un poco cuando menos se lo espera uno, y es un poco, funciona así, funciona siendo constante, estando activo, sobre todo la mente activa, y en ese, pues lo mismo, en ese habitar de que a veces las cosas estaban ahí y no las habías visto, pues es que consiste en estar calmado, pero con la mente activa, pensando y observando detenidamente. A menudo somos como, bueno, y sobre todo en la etapa en la que vivimos, que somos, bueno, la etapa de las imágenes, ¿no? La época de la sobreexposición de imágenes. Consumimos y producimos imágenes de una, no sé, una rapidez inmediata. Bueno, yo no sé cuántas imágenes veo así en Instagram bajando y no me paro en ninguna, no le dedico el tiempo, y una imagen se merece un tiempo de ser analizada y de ser interpretada. Y pues es ahí donde pues desde la parte de un proceso creativo, donde hay que dedicárselo. ¿Hay alguna otra pregunta? Genial, Pili, gracias, porque la verdad que es muy lindo escucharlo. A Sí, vosotros. transmite mucha calma y me da nostalgia de hacer el MIAC otra vez, el máster, de Sale compartir de ahí vuelta. la cotidianidad. Bueno, a lo mejor Juan en algún momento se viene para hacerlo, Oh, ya veremos. Bueno, pues se disfruta mucho. agradecerte una vez más, Pili, de verdad. Y nada, muchas gracias bueno, por lo completo, por la claridad y porque estas lecturas, así como de una manera más general o de una experiencia que nutrida por muchos referentes y prácticas, eh, como que transmiten un poco de la idea del curso, de poder generar así relatos o apropiarse de algunos lugares y explorarlo hasta conseguir algo original, propio, y, y que bueno, que más que nada ustedes se sorprendan también de esa de algo nuevo que sucede, de una forma de observar o una forma también tiene que ver un poco esto, lo que decía en un momento Rocío, me parece que lo ordinario y lo extraordinario, como hay como cosas extraordinarias en la cotidianidad y también viceversa, ¿no? Como que uno, aún en lo extraordinario hay un montón de aspectos que son como cotidianos y que son leyes, digamos, que están siempre. Así que bueno, nada, Pili, muchas gracias, te dejamos descansar si quieres. Y nada, otro aplausito para que se vaya a descansar y a soñar.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Espero que, Muchas bueno, que gracias. os sirva, que os haya resultado Claro. interesante. Y nada, que vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Y después te vamos a pedir los links, los enlaces para Vale, compartirlos. sí, yo te lo paso. Muy bien. Bueno, Hola, muchas gracias por todo. chao. Hasta Chao, pronto. Pilar. Nos Chao, vemos. muchas gracias. Adiós. Un Chao. poco para cerrar la clase de hoy, lo que comentaba al principio, por si no había quedado claro, o sea, mi intención que con estas dos clases de amigas invitadas con las cuales hemos compartido mucho, digamos, todo el proceso de formación de un tema, de elegir cuál es un poco el repertorio de lo que seleccionamos y demás, a la hora de trasladarlo a la propia obra. Yo lo que quería, más que nada, somos aproximadamente 60, hemos tenido así 60 y pico de entregas del ejercicio 1, unas 60 también del ejercicio 2 y 50 y pico del ejercicio 3. Dedicar calmadamente, como decía Pili, para revisar las cosas que hemos desarrollado de los recuerdos del ejercicio 1 o de las apropiaciones del ejercicio 2, como ver si le puedo añadir algo más a eso que hice. Y bueno, obviamente también corregir esos detalles estéticos del ejercicio 3 de las imágenes. Hay algunas personas que a lo mejor están a gusto y ya conforme con su resultado y demás, pero bueno, más que nada para aquellos que quieran revisarlo, súper recomendable siempre una mirada después de leer un libro, de escuchar una charla, de ver una película sobre lo que uno está transmitiendo y de qué manera. Y bueno, yo lo que voy a hacer es abrir una carpeta, como que se llame entrega final del módulo 1, porque claro, la idea es dejar todo esto, como se dice acá, aparcado, está estacionado, eh, como finalizado este primer fragmento, este primer mes, y poder empezar nuevamente con el desarrollo de ejercicios. En las próximas dos clases va a estar Juan, más que nada presentando, eh, como coordinando, digamos, de alguna manera las próximas actividades. Bueno, podrían ser 3 imágenes, por ejemplo, o las necesarias en formato JPG, si les parece bien, pero que bueno, que digamos, es importante que nos familiaricemos con el, digamos, transmitir y de alguna manera armar estos documentos, estos PDF, de una manera que sea, por así decirlo, estéticamente seductora, fácil de apreciar, que llamen un poco la atención, que el mismo formato, la misma tipografía, o veíamos recién, por ejemplo, cómo Pilar lo armaba a doble página, digamos, tiene total libertad para diseñar eh, el espacio, digamos, virtual en el cual estamos trabajando, como quieran. Muchas veces para ese tipo de maquetaciones se utiliza el InDesign, pero bueno, cuando es simplemente una página puede ser Photoshop o lo que ustedes prefieran, digamos, lo que se sientan más cómodos y cómodas. ¿Alguna pregunta, duda, deuda sobre estos últimos 3 ejercicios? ¿Alguien que se haya sumado después y tenga dudas sobre el primer ejercicio o en la edición de este último ejercicio que quieran compartir, transmitir? ¿Alguna reflexión, Una sentimiento? consulta sobre lo que habría que hacer ahora sería armar estos 3 ejercicios en una sola entrega. Exacto, Ah, ok. unirlos. Esta libertad de diseño, Sí. hay que mantener el formato A4. No, en este caso no. Ya no.
Bien. En este caso no. Obviamente que eso, el formato A4 cuadrado y tal, a ver, es algo que sea, eh, digamos, para que sea fácil de leer por cualquier persona. O sea, Hola, yo en realidad, respondiendo a Franco, por las dudas siempre lo propongo al principio porque bueno, a lo mejor es necesario que te digan un formato y tal, pero también, a ver, siéntanse libres de transmitirlo en el tamaño, el formato que le venga mejor. Obviamente no va a ser una cosa así toda larguísima, pero porque lo vamos a ver más que nada desde la compu, ¿no? Pero bueno, eso, si horizontal, vertical o más cuadrado, eso por supuesto que lo dejamos a su criterio. Yo quiero agregar algo a lo que preguntaba Luciana, que me parece que también era lo que dice Juli. Hagan una revisión, obviamente, aparte de volcar el material como en una conclusión final, ¿no? Donde se agrupan los 3 ejercicios. Hagan una revisión que generalmente siempre tiene como una reversión de la cosa, ¿no? Es como una banda de música que rehace un tema que tocaba en los años 70, ¿viste? ¿No? Uno lo hace y siempre hay algún ajuste. Me parece que es una instancia interesante como para que ustedes, como decía Juli, porque ya leyeron algo en este trayecto, vieron una película o estas clases que hemos tenido en el medio, le han permitido reflexionar sobre algo más que podemos ajustar sobre esos trabajos, ¿no? Como una instancia hola, yo interesante. tengo una pregunta. ¿Se puede entregar los 3 trabajos como fusionados en una imagen junto con el texto o con lo que sea? ¿O tienen que ser 3 separados? Se puede hacer todo lo que quieras aparte de la consigna previa. Es decir, vamos a recibir ejercicio 1, ejercicio 3, y a partir de eso pueden entregar, vamos, si me entregan 100 páginas, lo que quieran. Ya más de 100 no. No, porque decir, Podemos agregar si tienen, material. o sea, si surge, no sé, una maquetación, si de cada ejercicio a lo mejor surge más de una foto, si le ha quedado otro texto, o no sé, lo que quieran incluir, una reflexión un poco fuera del ejercicio también que quieran compartir, lo pueden hacer. Bien, Como esa si fuera también una era mi especie de pregunta. memoria de este primer mes. Pensemos que estamos un poco activos con lo que es el diario personal, donde anotamos cosas de la cotidianidad o de las clases, y en ese sentido, como bueno, refrescar un poco las 3 cosas, y bueno, si se puede fusionar, perfecto, un poco está dentro de los objetivos darle como una coherencia a esa fusión, si bien están planteados como por una cuestión práctica de ejercicios cortos y como una técnica precisa. Si surge algo así, Delfina, pues encantados. Perfecto. Profe, ¿y podemos Gracias. agregar imágenes nuevas o cosas nuevas que no hayan quedado? Por supuesto que sí. Claro, porque a mí me pasó que cuando empecé a hacer el ejercicio 3, como que hice un millón. O sea, realmente Buenísimo. como la cuestión de superponer 2 fotos, me quedé un montón de tiempo y haciendo fotos que nada que ver. Entonces, bueno, por eso preguntaba. Buenísimo. Genial. Sí, a mí me Si las gustaría querés. sumar, Sí, Juli, un comentario acerca de esta duda, digamos, que surge, que un poco arrancó Juan, pero que también acerca de lo que trae Delfina. El hecho de que la parte exploratoria justamente es algo motivado desde lo que originalmente está planteando Juli y lo que aspiramos, digamos, a formar entre todos, ¿no? Construir entre todos. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto al hecho de intentar
reformular lo que se hizo hasta ahora o en algún caso fusionarlo, lo que sea. Me gustaría traer lo que mostró un poco Pilar, no sé si se acuerdan, esa parte de referente que se llamaba algo así como "Hay tantos fantasmas en mi lugar", y cómo montaba las imágenes y rápidamente saltaba a la vista el concepto de la soledad y demás en esta pandemia. O sea, me parece que asociarle algún concepto fuerte en esta evaluación calma, como dice Juli, y de mente activa, como planteaba Pilar, pensar un poco qué concepto fuerte se quiere recalcar en caso de hacer, digamos, algo fusionado de ese estilo. No sé, me parecía importante un poco recalcar eso como para que en algún momento, digamos, lo exploratorio uno pueda ponerle un límite siempre y cuando se quiera, ¿no? Exacto, sí, nosotros damos como un poco la base y después pueden improvisar cada uno con sus instrumentos y sus habilidades, y también hay que animarse porque obviamente hay cosas que son nuevas y en ese sentido estamos en confianza como para soltarnos y a ver qué aparece, qué ve el otro, qué puede opinar, o te dicen, ah, mira, este autor, como decía Fede recién, en ese sentido, lo que decía al principio es como una base, como lo mínimo, ¿no? De los ejercicios, pero si surge alguna reflexión, o si a lo mejor en vez de un texto son dos, o si en vez de, no sé, una fotocomposición o este remix que hicimos de ejercicio 3 aparecen 10 o distintas pruebas y demás, genial. Y bueno, recalcar que obviamente que las entregas de los trabajos yo nunca hablo mucho de esta cosa, tipo, se requiere 60% de la asistencia, el 80%, porque bueno, no, si quieren lo puedo hacer, pero prefiero no hacerlo. Pero bueno, obviamente que esta entrega es como que ya estamos como, sería muy importante para nosotros que tengamos, digamos, las 60 entregas aproximadamente, somos esa cantidad, porque ya es como una lista, por así decirlo, definitiva de quienes estamos trabajando, digamos, en esta perspectiva, cursando. Y nada, resaltar un poco lo que decía Fede en cuanto a ponerle un nombre, ¿no? Hacer este ejercicio de nombrar un concepto o poner un nombre a la imagen, siempre que, bueno, fueron apareciendo, no lo digo porque no lo haya, sino porque igual ayuda mucho, o sea, contribuye el pie de foto a, a como de alguna manera guiar un poco digamos, intencionar un poco ese mirar, ¿no? ¿Alguna duda más? Yo tenía una duda, profe. Hoy cuando mostraste los trabajos, algunos que habían entregado, dijiste algo sobre las transparencias, creo, o algo así, que no terminé de entender a lo que te referías o no escuché bien, no sé. O sea, básicamente el ejercicio 3 son transparencias, ¿no? De una imagen sobre otra, uno puede editar a lo mejor, por así decirlo, el contraste según qué imagen es de cada una, o los blancos, etcétera, ¿no? Para que no sean tampoco tan opacas. Yo he visto algunas imágenes que por ahí no queda mal, pero en algunos casos hay como una como opacidad, que eso con un poquito de sobreexposición o levantando el brillo de cada una de las imágenes, vamos, como se abre mucho más el panorama. Yo lo que había dicho también, no sé si es esto a lo que te referías, es que, claro, las imágenes suelen ser, digamos, un formato rectangular, y para mí es importante, interesante que hagamos el esfuerzo de que ambas tengan el mismo, digamos, mismo tamaño, o sea, porque si no,
es como muy forzado esto de que hay una imagen como más grande y una más pequeñita de la otra persona, y no se logra esa fusión, digamos, ese intercambio, por así decirlo. No sé si era esa un Genial. poco la Sí, duda. sí, era eso, gracias. Porque si yo tengo una acá y la otra viene por ahí, o sea, el ojo rápidamente identifica, como que Claro, ya, se nota bien que son dos claro, sí, imágenes. que no digo que esté mal que se note, pero vamos, que si pueden responder al mismo, digamos, campo de acción, campo de juego, y hay una superposición todo el tiempo, y no que hay en una parte y en la otra no, mucho mejor. Por lo Claro. menos para este ejercicio. Buenísimo. Gracias, profe. De nada, un placer, como siempre. Bueno, una duda más. 10, 9, 8, 5. Pues nada, entonces espero que bueno, hayan disfrutado como yo de la clase de Pilar. A mí, bueno, siento una amiga muy cercana y obviamente compartir algo así con alguien, un tema, está buenísimo porque uno se puede nutrir un montón y bueno, hemos compartido un montón este último año y medio, 2 años. Así que nada, ella ahora por suerte, como decía, está trabajando en un centro que se llama Fundación Telefónica, que bueno, tiene unas exposiciones así audiovisuales y de maquetas muy, muy buenas, así que está un poco encargada de todo lo que es la gestión y pensar también dinámicas. Así que en ese sentido estuvimos hablando un poco de cosas, así que a lo mejor la volvemos a invitar más al final, o le mostramos algunos ejercicios ya terminados en alguna enchichada. Pero bueno, eso, principalmente refiriéndome a hoy, espero que les haya servido y que puedan sacar algo para sus trabajos o para futuras lecturas. Yo voy a dejar la clase grabada y como en los distintos días se la envío por si quieren revisar algo. Y bueno, le enviaré los enlaces y como siempre cualquier duda que tengan me pueden escribir, sea porque necesitan una foto para editar o vamos, cualquier duda estamos a disposición como siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y participar, y por las entregas, por supuesto, también. Así que nada, de aquí a la semana que viene más tranquilo, pero aprovechamos para hacernos un autodiagnóstico de lo que estuvimos viendo hasta ahora y dejarlo ya finalizado. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Genial, profe. A ustedes. chicos, nos vemos. Buenas Hasta el noches. miércoles. Chau, chau. Chao.